Hola a todos, bienvenidos a esta nueva videoclase en la que vamos a abordar la terminología aplicada a la traducción. Vamos a detenernos a definir el concepto de término y entender la terminología como ciencia, así también como su aplicación en el área de la traducción. Es decir, nos vamos a preguntar cómo le sirve de manera práctica la investigación terminológica al traductor. Este tema se vincula con lo que venimos viendo ya sobre documentación. Por un lado están las fuentes terminológicas, es decir, esas fuentes que contienen los términos, y por otro lado está el conjunto de destrezas y habilidades que necesitamos en el plano de la documentación para poder lograr una investigación terminológica que me lleve al equivalente correcto. Y antes de comenzar a hablar de la terminología, vamos a definir qué es la lengua especializada o el lenguaje de especialidad. Vamos a decir que es un subconjunto del lenguaje general caracterizado pragmáticamente por tres variables: el tema, los participantes y también las situaciones de comunicación. Esto significa que un mismo hablante puede expresarse de una forma u otra según el contexto comunicativo en el que se lleve a cabo el acto de habla. Las circunstancias del emisor, del receptor, el mensaje, también el canal y las condiciones del contexto van a influir en el tipo de lengua que se usa. Aspectos como por ejemplo el tono, el medio, la finalidad y también la función retórica inciden en el registro que vamos a utilizar. Y para hablar de terminología, primero debemos diferenciar lo que es la palabra y lo que es el término. Ambas son unidades gramaticales que poseen tres dimensiones. La dimensión formal, que implica que son unidades fonológicas que pueden articularse fonéticamente o representarse de manera gráfica. La dimensión conceptual, que implica que son unidades que se refieren a una realidad que está dotada de un significado y que puede describirse mediante un conjunto de rasgos distintivos. Finalmente, la dimensión funcional, que implica que poseen una función particular según el entorno lingüístico. Así, también hay 5 factores principales que van a diferenciar un término de una palabra, y estos son la función, el campo, los usuarios, la situación comunicativa y el tipo de discurso. Entonces, a modo de conclusión, la diferencia entre término y palabra está dada por el contexto de uso. La unidad léxica, o sea, la palabra, se convierte en una unidad terminológica, es decir, en un término, cuando se utiliza en el seno de un ámbito específico de actuación. Hablemos ahora de la relación que existe entre término, objeto y concepto. Vamos a decir que un concepto es una reunión de rasgos característicos del objeto designado por el término. Es decir, el concepto sería entonces la imagen mental que me hago de un término. Por eso se habla de una reunión de rasgos característicos, porque estos conllevan una imagen. Ahora bien, un término técnico o una unidad terminológica es la denominación, el nombre, la etiqueta que se le da a un objeto propio de una determinada área de especialidad. Entonces, ¿qué entendemos por objeto? Objeto va a ser todo aquello perceptible por los sentidos o por la mente, es decir, aquello que se puede percibir o concebir. Tenemos objetos concretos y objetos abstractos, y un término puede denominar a cualquiera de estos dos tipos de objetos. Tratemos de llevar entonces todo esto que acabamos de decir a un ejemplo para verlo de una manera práctica y no tan abstracta. ¿Cuál será la forma de una palabra? Decimos que la forma de una palabra es, por ejemplo, el conjunto de letras con el que está compuesta. Aquí vemos la palabra árbol, que está compuesta por la letra A, más la letra R, más la B, más la O y finalmente la L. Y esta forma sabemos que la podemos analizar. Por ejemplo, podemos saber la categoría gramatical, el género, la acentuación, es decir, podemos saber todo lo que tiene que ver con el aspecto formal o morfológico de esa palabra. Bien, ahora a este término, a esta etiqueta, a esta forma fónica, se le asocia un objeto, una imagen mental. Tenemos aquí esa imagen mental. En este caso, como estamos ante algo tangible, podemos formarnos esa imagen en nuestra mente.
Bien, a esta imagen mental también le corresponde una definición, o sea, esa imagen alude a un concepto y en este caso va a ser una planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Sucede que ese objeto y esa definición o concepto son tales o son estos específicos para esa forma fónica o término. Esto ocurre en un campo determinado, en un campo temático determinado, que en este caso es la botánica, porque por ejemplo en otro campo temático árbol podría significar otra cosa. Veamos ahora este ejemplo. En este caso tenemos la misma forma fónica, el mismo término, pero en este caso la imagen mental o el objeto tiene otra definición. ¿Por qué sucede esto? Porque pertenece a otro campo temático, en este caso el de la mecánica. Entonces, por eso vamos a decir que el campo temático, el contexto de uso, es lo que realmente actualiza el significado del término. Actualizar, en este caso, significa que va a delimitar el término exclusivamente a ese significado. Por eso, en traducción técnico-científica, vamos a hablar de términos y no simplemente de palabras, sino de formas fónicas que tienen una sola definición, un solo significado y que aluden a un solo objeto o imagen mental en un campo temático determinado, que va a ser el campo temático en el que estemos trabajando según el trabajo práctico. Hablemos ahora sí de terminología y traducción. Estas son dos disciplinas que tienen ya años de relación. La terminología se considera una disciplina anexa a la traducción y los traductores tomamos prestado el método de trabajo que utilizan los terminólogos porque ellos deben hacer un proceso muy similar al que hacemos nosotros cuando investigamos sobre un área disciplinar que no es la nuestra. ¿Qué aspectos del método de trabajo vamos a tomar? En primer lugar, la identificación de los términos técnicos, luego la extracción terminológica y finalmente la validación de las fuentes que usamos para documentarnos. Los traductores usamos la investigación terminológica puntual, es decir, la enfocada en resolver un problema terminológico concreto dentro de un texto específico. Y nos preguntamos por qué es tan importante la terminología en la traducción especializada. Principalmente su importancia radica en que los términos son los que vehiculizan el conocimiento especializado y por lo tanto el uso correcto de la terminología y también de la fraseología van a influir en la calidad de mi traducción. Esto se debe a que el conocimiento especializado se va a plasmar en estos términos y en este uso de la fraseología específica. Ahora bien, ¿cómo vamos a documentarlos para obtener ese conocimiento? En primer lugar, siempre vamos a utilizar fuentes confiables. Tal como lo vimos en la unidad anterior, en la unidad 2, la calidad de las fuentes es un factor determinante, ya que no podemos confiar en todo lo que está en Internet ni usar diccionarios generales que no especifiquen el campo temático de uso del término. En este sentido, para el traductor terminólogo, para el traductor que hace investigación terminológica, toda la calidad de su trabajo va a depender de un uso de fuentes confiables. Y en el marco de la investigación que hace el traductor aparece el concepto de validación terminológica. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Validar es autentificar, es certificar el uso. Si no validamos la información, esta va a ser aleatoria. Esto implica que no va a bastar con buscar la información en diccionarios, ya sean plurilingües o monolingües y en glosarios. Si yo no comprendo sobre el tema que estoy traduciendo, por ejemplo, si no somos ingenieros ambientales o ingenieros en sistemas, es necesario que corroboremos la información y el uso que le dan los especialistas a esos términos. Es por ello que es muy importante que corroboremos nuestras decisiones de traducción en textos escritos por especialistas. Para esto usamos los textos auxiliares o paralelos. Vemos entonces que la calidad de la traducción, la validación de las fuentes y la validación terminológica son conceptos que están estrechamente conectados. Veamos ahora las distintas fases que tiene el método de trabajo terminológico. En primer lugar, tenemos la preparación del texto y la búsqueda terminológica, que representa el 25% del total del trabajo.
Esta fase consiste en la lectura del texto, en la búsqueda de textos paralelos y en realizar un vaciado terminológico, que es la extracción de todos los términos técnicos del texto de origen. En algunos casos también se elabora un glosario validado. En cuanto a la segunda etapa del método de trabajo, es la traducción propiamente dicha, y esta etapa solo implica el 50% del trabajo. Va a incluir la comprensión del texto origen y la expresión adecuada en el texto meta. Finalmente, la tercera y última etapa es la revisión, que ocupa también aproximadamente un 25% del trabajo restante. En esta instancia, el traductor deberá releer y verificar todos los datos y todos los términos según el glosario propio. También deberá hacer una revisión en paralelo con el texto de origen y realizar un control de calidad lingüística, estilística y de redacción. Es decir, va a corregir la ortografía y la gramática. ¿Y qué hace un traductor terminólogo cuando realiza una investigación terminológica? En primer lugar, como ya dijimos, va a realizar un vaciado terminológico, es decir, que va a identificar y extraer todos los términos técnicos del texto con el que esté trabajando. Luego deberá buscar el significado de esos términos. Tiene que encontrar cuáles son las definiciones y los objetos, es decir, cuáles son las imágenes mentales asociadas a esos términos. En tercer lugar, deberá identificar el campo de aplicación, es decir, el campo temático o el área disciplinar a la que pertenecen esos términos, que puede o no coincidir con el texto de origen. Por último, deberá realizar la búsqueda de equivalentes en fuentes especializadas. Esto incluye tanto fuentes terminológicas como textos paralelos que permitan corroborar el uso del término. ¿Y cuáles son esas fuentes confiables para el terminólogo? Y aquí tenemos una lista de las fuentes que podemos utilizar en una investigación terminológica. Podemos utilizar monografías, tesis doctorales, revistas especializadas, normas, leyes, páginas web oficiales de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, diccionarios monolingües especializados. Recuerden también que sitios como Word Reference, por ejemplo, aunque pueden servir para corroborar un equivalente, no es una fuente especializada. Por eso hay que utilizarla con mucho cuidado. También aquí es importante decir que hay que ser cuidadosos cuando usamos Internet como fuente. Es fundamental en este caso aplicar los criterios para poder evaluar esas fuentes. Estos criterios los vimos en la unidad anterior cuando evaluábamos las fuentes y aprendíamos documentación. Algo clave también es que todo debe estar escrito en la lengua original. De lo contrario, estaríamos utilizando ya una traducción, lo que podría afectar la fiabilidad de los equivalentes que encontramos. Y como mencionamos antes, el campo o el área temática es una de las variables que va a distinguir a un término técnico. Esto está relacionado con lo que venimos haciendo de clasificar el tema de un texto origen según la nomenclatura de la UNESCO. También, en este caso, podemos clasificar los términos. Cada término va a tener un campo de aplicación, un supercampo y un subcampo. Es muy importante definir el campo del término porque me va a ayudar a seleccionar las fuentes de documentación, tanto la fuente para la definición como la fuente para corroborar el equivalente. En este ejemplo tenemos el término stent, que es una endoprótesis vascular del campo de la cardiología, perteneciente al supercampo de la medicina y al subcampo de la cirugía del corazón. ¿Y cómo hacemos la búsqueda para validar o verificar un término y hasta incluso para definirlo si no aparece en ningún diccionario especializado? Lo que tengo que hacer es buscar un texto paralelo o auxiliar en el que aparezca el término dentro de un fragmento. Esos fragmentos, que suelen tener una o dos oraciones, se llaman contextos en terminología. Ahora bien, si el fragmento me permite definir el término, en terminología se lo conoce como contexto definitorio. Este tipo de contexto va a contener ciertos descriptores, es decir, palabras clave o rasgos significativos de ese término.
La cantidad y calidad de esos rasgos o palabras clave me van a permitir extraer una imagen precisa del concepto. Es decir, estos rasgos me brindan la información que necesito para, en primer lugar, comprender la naturaleza del término, luego para entender la función que cumple, para saber para qué sirve y también para definir cuál es su finalidad y cuáles son sus características. Muchas veces, cuando no encuentro un contexto definitorio, puedo utilizar uno que tenga menos descriptores. A este se lo denomina contexto explicativo. Este tipo de contexto me va a informar brevemente sobre ciertos aspectos del concepto, es decir, podrá ofrecer una definición parcial o simplemente, por ejemplo, explicar la función del término dentro siempre de un contexto específico. También hay un tercer tipo de contexto que se llama contexto asociativo o ejemplo de uso. Este tipo de contexto nos va a servir solamente para poder justificar la presencia de un término, la pertenencia de un cierto término a un área disciplinar. Es decir, se trata únicamente de un ejemplo de uso que no aporta ni una definición ni va a describir características de ese término. Eso sí, siempre tengo que asegurarme de que el texto paralelo del que tomo el contexto asociativo sea realmente de calidad. Es fundamental que provenga de una fuente confiable, que esté escrita por un especialista o publicada en un entorno profesional. Y finalmente, un ejemplo de una ficha terminológica realizada únicamente con contextos. ¿Qué contiene esta ficha? Vemos que tiene un término, el contexto de ese término y la fuente del contexto que siempre debe estar presente. Luego también el campo al que pertenece el término, no el texto, sino el término en sí, y el equivalente que elegimos en español. Lo sigue el contexto definitorio, que es el que debe incluir descriptores que coincidan con la definición del concepto. Y también se debe incluir la fuente de ese contexto y también el campo del equivalente en español. Sabemos que existen muchos tipos de fichas terminológicas y en las semanas que vienen vamos a trabajar este tema con más profundidad. Hasta aquí esta videoclase. Muchas gracias por tomarse el tiempo para verla.